Morada Noticias, una herramienta ciudadana para hablarle al poder y mapear el placer. Hola, hola, feliz viernes, bienvenidos a Morada Noticias, este noticiero, su herramienta ciudadana para entender también los fenómenos de ciudad, además de preguntarnos por el placer de la ciudad amada y cuestionar a los poderosos de la ciudad odiada. Me gustan mucho estos días porque la cabina está plagada de nuevos editores de ciudad y como siempre me acompaña en la realización Dani Arbeláez en la magia de la consola. Presento a estos nuevos rostros que nuestros oyentes están viendo en nuestro Facebook Live. Estamos hoy con Samuel, Tatiana, que ya la han visto durante esta semana, también está parchando Mónica y Cami, que también la han visto durante esta semana. Buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Muy bien. Estamos muy bien. Sí. Hola, ¿cómo están? Soy Camila. Bueno, buenas tardes a todos los que se conectan a esta hora 1290 AM. Ahí iremos mejorando esas huellas sonoras. La voz de las estrellas, también a nuestra página web www.morada.co/radio y a nuestro Facebook Live en la fanpage de Morada Colectivo. Recuerden que tenemos un WhatsApp activo para interactuar con todos nuestros oyentes, que es el 350-666-8436. Nos pueden escribir ahí con preguntas, con más información que quieren que profundicemos en este su noticiero y también con clasificados que quieran promocionar por estas ondas sonoras de Morada Noticias. Las voces de los soñadores se unen para preguntarle al poder. Acá empieza tu noticiero, una herramienta ciudadana. En el programa de hoy nos tomamos una pequeña licencia porque a pesar de que es viernes y que siempre estamos acostumbrados a ese invitado cultural y todos los contenidos que preparamos para ustedes en el fin de semana, ayer se dio la conclusión de la primera audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz Territorial aquí en la ciudad de Medellín, en los juzgados de la Alpujarra, y quisimos hacer un esfuerzo con los editores de ciudad de explicarles este fenómeno tan complejo que es esta parte del posconflicto de la JEP y de por qué es tan importante esta visita del tribunal a la ciudad de Medellín. Es por eso que abriremos un gran minuto de vida, esta vez no por las personas que son asesinadas a diario en nuestra ciudad, sino por todas esas que nos hacen falta porque no sabemos dónde están los desaparecidos. Un minuto de vida porque nada justifica el homicidio. A esta ciudad lo que le hace falta es un minuto de vida, algún día, cada hora con sus 60 minutos. Bueno, pero es viernes, así que no vamos a aburrir a los oyentes con este ladrillo tan grandote que nos presentan los medios de comunicación de lo que es el proceso de paz, la JEP, sino que específicamente vamos a contarles que esta gente desde Bogotá vinieron hasta Medellín para establecer qué sucedió con La Escombrera, un lugar muy sonado, tal vez icónico, porque lo califican como la mayor fosa urbana de todo Colombia y muy mencionado gracias a la audiencia de la JEP que sucedió ayer y antier, 17 y 18 de julio. Empecemos por ponerle piedra a piedra esa historia de La Escombrera. ¿Cuándo empezamos a hablar de desaparición en la Comuna 13? Samuel. Sí, hola, espero que se encuentren muy bien todos nuestros oyentes. Tenemos que en el año 2000 se realizaron en la Comuna 13 unas 12 operaciones militares que entre el año 2000 y 2002, 2002, sobre todo en 2002. que pues tenemos, digamos, la que más impacto ha tenido, que es la Operación Orión.
de de esas 12 operaciones que se realizaron, tenemos que la Corporación Jurídica Libertad. Ha establecido dentro de sus datos que se lograron, pues existieron por lo menos 600 víctimas. Entonces, de esas víctimas hay por desaparición forzada, homicidio o desplazamiento. Las desapariciones, más o menos, aunque no tenemos una cifra exacta, se habla de 250, 300 casos por parte de estas organizaciones de víctimas que han estado buscando a sus familiares. También, ¿qué pasaba por la ciudad y por el país en el 2002, Dani? Bueno, por esa época del 2000 comenzaba un periodo de gobierno presidencial de Álvaro Uribe Vélez desde el 2002 hasta el 2010, y Marta Lucía Ramírez era ministra de Defensa, que fue ministra de Defensa entre el 2002 y 2003 y estuvo pues ahí como muy abanderada de la Operación Orión. Y bueno, hoy en la actualidad es nuestra vicepresidenta. Y para los que nos oyen desde afuera, desde otras ciudades, La Escombrera es un sector grandote en la Comuna 13 de la ciudad, y es un sector en el que se depositaban todos los escombros de todas las obras públicas de Medellín. Bueno, y para entender un poquito todo lo que Orión ha golpeado a la Comuna 13 es, muchachos, imaginémonos que una vez estamos dormidos en la casa, es una noche y a las 11 de la noche estalla el barrio como si fuera una granada. Y empiezan a sacar gente de sus casas, empiezan a disparar, a señalar gente, y personas encapuchadas dirigen a los militares hacia las casas donde tienen que entrar a buscar gente. Sí, y no, imaginar pues militares en un barrio también es como un poco impactante, uno despertarse un día y ver un militar al lado de tu casa y al mismo tiempo ver esos hombres encapuchados que, digamos, Héctor Abad en una de sus fotos muestra... Jesús Abad Colorado. Jesús Abad Colorado muestra en una de estas fotos ese momento, digamos, tan tenebroso. Entonces... Yo creo que también quisiera anotar que no, o sea, la gente también empezó a hacer cosas. El hecho de uno pensarse que sacaban las sábanas blancas, que ponían como para poder trasladar heridos y todo este tipo de cosas, también nos muestra que la gente también tomaba una postura y decía como no nos ataquen a nosotros, porque directamente pues se estaba acabando con la vida pues de las personas de la Sí, porque eso comunidad. necesariamente es un ataque civil, no hay un debido proceso en esas operaciones militares. Lo que decía Mónica, los pañuelos blancos es como una figura, una imagen muy recordada en la Operación Mariscal, donde las madres sacaban pañuelos blancos por las ventanas diciendo con nosotros no es. Resulta que todos estos desaparecidos, ese prontuario que nos dejaron las operaciones militares en la 13, se cree que fueron a parar por rumores de lo que la gente decía, fueron a parar al sitio de La Escombrera, que como decía Dani, es grandísimo y no es fácil, no es un terreno fácil, es un terreno que cambia todos los días y es un terreno que toda la ciudad usaba para depositar sus escombros, y al mismo tiempo es posible que toda la ciudad haya usado para ocultar a sus desaparecidos, toda esa criminalidad que nos ha acechado a lo largo de varias épocas. ¿Qué nos dice Tati? Hola Laura, ¿cómo estás? Hola. Y bueno, te digo que en el año 2005 empezó la primera excavación, ya que empezó la búsqueda de estos cuerpos, ya que la gente hacía denuncias de que efectivamente allí habían cuerpos. Entonces, digamos que toda la voz de todas las víctimas que estaban confundidas gritaban como de ayuda para que la gente pues les pudiera ayudar a encontrar a sus familiares en aquel territorio pues que estaba... Que además es muy intenso porque el mismo escombro es el que permite que sea un lugar como tan utilizado para
para las desapariciones porque muchos cuerpos no estuvieron inhumados, sino que la misma montaña los fue absorbiendo. Un año después pasó algo muy importante porque recordemos que esta guerra urbana, este conflicto que se dio en la Comuna 3 era un enfrentamiento principalmente en versiones oficiales entre paramilitares y guerrilla. ¿Qué pasó en 2006, Dani? Bueno, en 2006 estaba acabando ya el primer periodo de Álvaro Uribe Vélez, pero también comenzaba el segundo, que era ya pues como una muerte anunciada a todos los colombianos. Bueno, muerte anunciada para algunos y festejo para otros, muchos, que Álvaro Uribe iba a tener un segundo periodo, y justo en esa transición de periodo él hace un proceso de desmovilización de las AUC. Autodefensas Unidas de Colombia, Sí, paramilitares. este proceso de desmovilización pues ha tenido muchos entredichos, porque digamos que tiene ahí unos procesos pues no debidos, y que la gran cantidad de desmovilizados luego incurrieron en otros delitos, en bandas criminales y en otra fuerza paramilitar que se conoce como las Águilas Negras. Entonces no se reconoce este proceso de desmovilización como un proceso exitoso. Esto ocurrió en el 2006, que es justo un año después de esa primera excavación que se comienza en la escombrera de la Comuna 13 de Medellín. Sin embargo, a pesar de que este proceso de paz con los paramilitares nos dejó muchísimas secuelas, deja también un precedente jurídico, y aquí Mónica, que está estudiando Derecho, nos puede contar más, que ahí como con ese proceso de paz empezaron esas leyes que hoy protegen a las víctimas. Bueno, buenas Tardes. a todos, sí, tardes. No, yo creo que es importante anotar primero también los cambios de discurso, ¿cierto? En el 2005 para nada hablábamos de conflicto armado, sino de una guerra contra el narcoterrorismo, que suena muy parecido Y todavía hablamos de la guerra contra el narcoterrorismo. que es muy parecido exactamente a lo que hablamos ahora, y también recalcar que todas esas, los derechos que tienen las víctimas no son gratuitos o porque el Estado haya querido pues darlos porque hayan levantado pensando en las víctimas. En la ley 1448 del 2011 se les proporcionan los derechos más de reparación, más de pensar en esas víctimas, y se empieza a hablar y a abrir la discusión frente a las víctimas también del conflicto armado en las ciudades. Y eso fue como un marco de garantía que permitió ya, digamos, empoderarse a estas asociaciones, a estas organizaciones de víctimas, para empezar a pedirle al Estado con todos sus derechos que se debía intervenir nuevamente la escombrera. Además de eso, se viene como esa esperanza que en su momento no sabíamos que era esperanza, y es la renovación, el cambio de gobierno. Pasar de los tortuosos 8 años de Álvaro Uribe, que decimos tortuosos hoy por cómo vemos la historia en retrospectiva, pero que en ese momento Santos era la promesa de continuidad. Contanos más ahí, Dani. Sí, justo en 2010 Álvaro Uribe Vélez termina su gobierno presidencial, esos 2 periodos, y comienza el gobierno de Santos, que precisamente, como tú dices, era la continuidad del uribismo. En ese momento no era todavía centro democrático. Y luego en 2014 comienza la segunda campaña presidencial de Santos para un segundo periodo, pero ya esta vez notamos que Santos se separa totalmente de todo este tema de ser la continuidad de Álvaro Uribe, y esta segunda campaña presidencial él la hace con la promesa de iniciar el proceso de paz con las FARC en Colombia, y bueno, finalmente es elegido por segunda vez como presidente, y empiezan todas estas conversaciones del proceso de paz pues que nos tienen hoy con esta agenda copada en el país. Sin embargo, aunque ya se empezó a hablar de paz y por los laditos, no mucho, porque le tenemos todavía mucho miedo a esa palabra que nos queda tan grande a veces, aunque ya estaba por ahí en las agendas políticas, todavía no le paraban bolas a las víctimas. Y es muy bonito, sobre todo nosotros que estuvimos en la audiencia, presenciar
lo que lo colectivo y la unión de seres humanos puede lograr? Bueno, yo creo que eso es una de las cosas, de las grandes enseñanzas que queda de la audiencia, y que además nos muestra que ya llevamos 10 años en recorrido en que las víctimas tenían denuncias ante la fiscalía, preguntaban en la alcaldía, preguntaban en la gobernación, y resulta que en esas mismas búsquedas, en ese 2015, las víctimas dicen: hey, existía en el presupuesto algo para realizar en la excavación, la segunda excavación de la escombrera, y la alcaldía no respondía. Y las víctimas, esas mujeres caminando por la verdad, dijeron: si no nos responden y no ponen nuevamente en ese presupuesto esta diligencia, nosotras mismas nos vamos a escarbar en la escombrera, a buscar a nuestros seres queridos, y eso presiona esa segunda excavación, que, como dijo y reitero porque de verdad me sorprende muchísimo, esto ha sido realmente un logro de las víctimas que han reiterado y se han mantenido en esa lucha. Sí, en ese 2015 fue un año álgido porque también se renovó la administración local. Sí, como dice Moni, estaba justamente sucediendo ese proceso de todas estas colectividades pidiendo la excavación ya en la escombrera para seguir buscando a sus familiares, y también estábamos en campaña de elecciones locales, esta campaña en la que finalmente en octubre queda como alcalde electo Federico Gutiérrez. Lo que sucedió ahí es que estas conversaciones de esa segunda excavación se comenzaron a dar a principios del 2015, y finalmente pues esa primera etapa de excavación es como en julio, y muchas campañas que estaban ahí, muchos candidatos a la alcaldía de Medellín se aprovecharon también de esta situación para hacer campaña política. Inclusive, ya una vez Federico Gutiérrez queda como alcalde, uno de sus primeros anuncios en ese octubre, en ese noviembre de ese año es: yo voy a continuar con la segunda etapa de esta excavación, que además tenía un presupuesto ya fijado. ¿Qué pasó, chicos, con ese presupuesto? Cami, contanos. Bueno, resulta que cuando Federico estaba en campaña decía pues que iba a continuar con la excavación, pero cuando se posiciona en 2016 resulta que se para todo ese proceso y ahí quedamos. En este parar el proceso, ¿qué tal si hacemos una pausa? Escuchemos esta bella cortina que está sonando también en las ondas de Latina Estéreo sobre esa elección de alcaldes a la que también nos enfrentaremos este año. Las campañas políticas ya están en debate público. Tomémonos un momento para pensar en lo que sí soluciona la inseguridad y reduce la violencia. Tenemos que elegir un alcalde que fortalezca la justicia, organice el barrio, saque realmente a los pelados de la violencia y acompañe a las mamás de hijos asesinados. Sí, es que en 2016, como nos dice Cami, que se paran las excavaciones, están pasando aún más cosas en Medellín. Y es que aunque Federico Gutiérrez, en su posesión como alcalde, nos prometió que iba a continuar con esa segunda etapa de excavación, en 2016 se vive un momento muy importante en el país, y es la votación del plebiscito a favor o en contra del proceso de paz. Y gana el no. Y pues la plebitusa, muchachos. La plebitusa. Y justamente pues en Medellín... Cuénteme qué sintieron ese día, porque es que... Ay, no, fue una cosa súper dura. Yo me fui a pintar. Yo me acuerdo que me fui a pintar un mural por el poblado, y estaba escuchando los boletines en la radio, y el celular se me descargó. Pero yo alcancé a escuchar los boletines y que iba ganando el sí. Y entonces yo estaba pintando súper feliz y se me descargó el celular y yo quedé convencida como, pucha, lo ganamos. O sea, ay, esta es la votación. Esta es la votación de la ciudad, y terminé el mural pues convencida de que iba a llegar a mi casa pues como a celebrar. Y justo en esas pasó un amigo en bici y me saludó y como, ay, hola, ¿qué más? No sé qué haces aquí pintando.
Pero yo lo vi a él como desgarrado y yo estaba súper feliz y yo, parce, y me dice, no, ¿sabes? Y yo, ¿qué? ¿Qué pasó? Perdimos. Ustedes no se imaginan, muchachos. O sea, era como ley seca, pero yo me acuerdo que nos compramos un ron y nos sentamos en la calle a llorar. Y además en el poblado estaban así tirando pólvora, diciendo, se cayó la dictadura, no sé qué, eso fue horrible. Y bueno, con esa ganada del no, nos dimos cuenta que toda esta administración no estaba pues como con toda la voluntad política de apoyar el proceso de paz y bueno, tampoco estaba muy interesado en seguir esa búsqueda de desaparecidos y acompañamiento a las víctimas Ay, lo de la pelle- ciudad. Ay, lo pelle es que las víctimas, estoy segura de que muchas víctimas votaron por Federico debido a esa promesa. Entonces es muy triste recibir ese tipo de promesas, de engaños, no engaños, como decir que nos dieron un reconocimiento internacional y en realidad era una pauta. Sí, otra cosa que pasó antes ahí de seguir con esa línea de tiempo sobre la escombrera para llegar a ese día que vivimos antier y ayer con la JEP, es que además en nuestra administración, después de que gana el no y se paran las excavaciones, en 2017 se captura al secretario de Seguridad Gustavo Villegas por nexos con la criminalidad. Y se empieza la implementación del proceso de paz en 2017. Esas dos cosas pasan al mismo tiempo. Entonces, digamos que la ciudad se desajusta ahí un poco porque encontramos esa administración que no está pues como de acuerdo con el proceso de paz y que cambia toda su política de seguridad, que se pone ahí una nueva estrategia también como para lograr desconectarse de esa captura de Gustavo Villegas y mostrarle a la ciudadanía pues que sí están en contra de los criminales y comienza todo este asunto de las capturas a diestra y siniestra de cuánto cabecilla y cuánto alias y los homicidios de Medellín empiezan a subir vertiginosamente. Es por eso que hacemos una reflexión diaria en este noticiero de cada vida que perdemos a causa de la violencia homicida en Medellín. Pero a pesar de toda esta, ay, perdón con los oyentes, mierda que a veces le vomita el Estado a sus ciudadanos y a sus víctimas, las mismas organizaciones de víctimas son las que empiezan a ver la luz y a presionar aún más, y este movimiento local que logró la segunda excavación en la escombrera es también el movimiento nacional que logra llamar la atención de la JEP. ¿Cómo fue eso, Samuel? Sí, pero digamos que también ahí en el 2017 pasó algo también, digamos, internacional y nacional, pero que tuvo su centro de discusión en Medellín y precisamente en la Comuna 13. Tenemos que en el año de 2017 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado colombiano por los abusos que tuvo en las operaciones militares del 2002, entre esas, digamos, de la Operación Orión y tenemos que... Eso es abrirle la puerta a la mirada internacional, yo creo. Es como, venga, pues Colombia, no hagas eso, el resto de países está pendiente de que vos estás matando a tu gente, estás desapareciendo a tu gente. Esto pues obviamente como una figura retórica de todo lo que ha pasado en este territorio. Sí, y volviendo al tema de esa lucha de los movimientos, tenemos que, gracias, digamos, al movimiento Movice, Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, impulsó o solicitó a la Jurisdicción Especial de Paz medidas cautelares en 16 territorios de Colombia donde se tiene, digamos, la presunción de que hay en estos lugares cuerpos de personas dadas por desaparecidas. Pausa. Sabemos todos aquí que es una medida cautelar. Chan, chan, chan. A ver, Lo hemos explicado pues esta semanita, sí. ya que estamos tan encarretados con el tema de la JEP y de la paz, y es como una medida preventiva, es decir, un alto. Como una protección de un proteja, lugar. espere, deje de hacer esto porque en este lugar pasan estas cosas. Es importante notar una cosa y es que no es el inicio del caso. Como se necesitaba esa medida tan urgente, se dijo, bueno, vamos a esperar que todavía no se ha abierto el caso para por lo menos poner algo que proteja este lugar. O sea, el caso todavía no ha empezado como tal, pero las organizaciones dijeron, hey, nos están pasando algo ahí y
y tenemos que proteger ese lugar. Es como proteger las evidencias que existen de un caso. Y Entonces, listo, finalmente- la investigación no va a empezar todavía, pero no podemos dejar que otras Borrar la huellas información. toquen ese objeto o algo porque se nos van a borrar las huellas del que cometió Sí. el delito. Sí, porque hay Entonces, que tener en es cuenta eso. que desde la primera excavación, sin embargo, la escombrera siguió funcionando, digamos, con su uso habitual. Sí, que son que albergar esos escombros de eso. las construcciones. Entonces, digamos y, que los movimientos y de además, víctimas. algo muy interesante que nos dimos cuenta en la audiencia, y es que al ser un lugar tan gigante, además rural, incluso funcionaban títulos mineros allí y todavía funcionan. Entonces es un asunto súper teso, y esta medida cautelar es como decir, protejamos para que no haya una ultra revictimización de toda esta gente que ya está victimizada por los sucesos del conflicto armado. Bueno, y ese mismo año de la medida cautelar tenemos otra cosa, y es que estamos en campaña otra vez presidencial, en la que gana Duque y queda como vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, que ya se las mencionaba yo al principio, que fue ministra de Defensa en el periodo de 2002 a 2003, solamente un añito, mientras era presidente Álvaro Uribe Vélez, y en el mismo año pues que pasa ahí la operación Orión. Entonces tenemos esto en 2018, gana Iván Duque y Marta Lucía Ramírez como vicepresidenta, y comienza todo este tema de las tales objeciones al proceso de paz. Entonces tenemos un gobierno nacional que, a pesar de todos estos movimientos nacionales y locales de víctimas que están tratando de cuidar esos espacios y de hacer un llamado inclusive internacional de venga, necesitamos justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición, tenemos este gobierno nacional que dudosa su apoyo al proceso de paz. Yo quiero decir una cosa, no me parece tan dudosa porque las últimas noticias han mostrado que realmente, si no ha tenido los medios legales para modificarlas, sí le ha rebajado el presupuesto, y decir que no hay plata para la implementación de los acuerdos es prácticamente dejar inmóvil los acuerdos. Claro, total. Sí, es que ese también no podemos, es un secreto a voces que están intentando Sí. capar el acuerdo, capar la JEP. Yo digo que dudosa sobre todo porque uno empieza ahí a ver medios y lo que uno se da cuenta es que de puertas para afuera este gobierno le está haciendo ver a los países de afuera que sí lo está haciendo todo. Entonces uno dice, ¿por qué de puertas para afuera sí dice, pero de puertas para adentro qué estamos haciendo? Entonces ahí hay como unas inconsistencias en la información raras que uno no termina de entender las fuerzas oscuras que se Pero, mueven Y ahí. hablando de inconsistencias de la información, ¿qué ibas a decir, Samu? Sí, no, que digamos que otra vez aparece, digamos, la movilización social como ese mecanismo de protección al poder, que durante ese lobby que hizo Duque durante todo por Europa, ese viaje a Europa, vimos que frente al tema de líderes sociales en las diferentes embajadas donde tenía reunión, las personas que habitaban, colombianos que habitan esos territorios, salían a manifestar lo que estaba pasando en Colombia. Como Entonces, mírenme, nos están matando. nos están matando. Entonces es muy interesante cómo vuelve, digamos, esos movimientos sociales a empezar a coger fuerza y a seguir en la lucha. Que Y es por muy eso que no importante. podemos declinar las resistencias, o sea, eso es muy importante, y la movilización social y las marchas son plenamente legítimas. Bueno, finalmente llegamos a lo más esperado. Después de hacerles este reencuentro, llegamos al 2019, al 18 de julio que vivimos, 17 y 18 de julio que vivimos esta audiencia territorial de la JEP, y que además Que finalmente es esa atención de la JEP para responder la solicitud de medidas cautelares. Y que además este mismo año pues termina el periodo de gobierno de esta administración local de Federico Gutiérrez, y ya estamos en campañas de elecciones locales, hay varios candidatos ahí postulándose. Entonces ahí empezamos a encontrar esa conexión entre este tema nacional que es el proceso de paz, y que a veces lo podemos ver tan lejos en la ciudad, pero que realmente es un tema que tenemos que ver ahí muchísimo y que tenemos
esta escombrera, este lugar tan horrible, que tenemos que cambiar esa situación, que tenemos que buscar a nuestros desaparecidos y acompañar a nuestras víctimas, y que tenemos que elegir muy bien en nuestras próximas elecciones locales, porque no podemos votar por el miedo. Y bueno, lo que se viene con la implementación del proceso de paz. Contanos, Lau, entonces, ¿qué es la JEP? ¿Qué es esta audiencia que vivimos estos 2 días que pasaron? Bueno, ahí la JEP yo creo que ha estado plenamente satanizada porque está asociada a la rama judicial, es decir, es un órgano y a Santrich. Y es un órgano administrador de justicia, pero no es un ente en realidad que juzga, sino que su labor principal o su objeto, su dedicación principal, su concentración plena está en la información, porque lo que busca principalmente es buscar. Lo que busca es encontrar la verdad de lo que pasó, establecer la verdad de lo que pasó en estos 50 años de conflicto armado, especialmente con la guerrilla de las FARC, pero con todas las situaciones conexas que puedan haber ahí. Entonces, como les decía antes, como esta guerra urbana también tiene que ver con las FARC, tuvo que ver con un enfrentamiento entre FARC, Estado y paramilitares, el caso de la escombrera entra en la competencia de la JEP, y la JEP es un órgano que está, digamos, a la par de las altas cortes, y por eso tiene tanto poder para ordenarle a otros entes del Estado que hagan cosas. Esta audiencia estuvo súper candente porque nos encontramos con 3 sucesos supremamente reveladores, porque digamos que la excusa o ese atado de manos que tenían la institucionalidad como la fiscalía, la alcaldía, la gobernación, era que decían reiteradamente: no sabemos cuántas víctimas son. Entonces, uno cómo va a atender algo que no sabe. No sabemos cuántos son, no sabemos dónde están, la fiscalía no nos ha dicho, la alcaldía no nos ha dicho, la gobernación no nos ha dicho. No tenemos competencia, siempre decían. No, eso es de la alcaldía, eso es de la gobernación. No, eso solo lo tiene que hacer la fiscalía. Y las escombrera también cambiaban constantemente, entonces era difícil como encontrar los cuerpos, porque era algo... Sí, porque no hay referente, o sea, no, ahí está al lado de ese arbolito, es imposible. Exacto. Cortaron el árbol. Entonces ahí lo teso es que llegan precisamente con este movimiento, esta resistencia, esta búsqueda constante en las organizaciones de víctimas a decir: no nos han dicho la verdad, y hasta nosotros, incluso primero que ustedes, logramos encontrarla. Vamos a escuchar a María Victoria Fallón Morales, la abogada del Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos, diciendo que lograron acceder a una investigación que estaba engavetada sobre los desaparecidos en Medellín. María Victoria, cuéntenos un poquito, ustedes ayer precisamente revelaron algo muy importante sobre un informe, una investigación que estuvo encaletado, enmochilada. Cuéntenos un poquito acerca de esa investigación, ¿por qué es tan importante? Es una investigación que contrató la alcaldía de Medellín a través de Metroseguridad con la Universidad de Antioquia. Una investigación que al final el resultado arrojó una muestra, un total de 176 desaparecidos en la Comuna 13 en un periodo entre 1987 y 2007, pero los extremos tenían solamente unos pocos desaparecidos. El punto crítico estaba en el 2002-2003, que recogía más o menos el 70% de esas muestras. Ese informe, cuando fue entregado por el Grupo de Investigaciones de la Universidad de Antioquia a la Alcaldía de Medellín, no fue entregado a los representantes de las víctimas después de que presentamos un derecho de petición para acceder a él. Tutelamos incluso, y desafortunadamente en primera y en segunda instancia la alcaldía se opuso a que se nos entregara el informe, y los respectivos jueces que conocieron de las tutelas reafirmaron que efectivamente tenía reserva y no nos lo entregaron. Ese informe es muy valioso. ¿Por qué razón? Porque fue construido a partir de entrevistas con perpetradores, entrevistas en donde se les garantizó la reserva de identidad. Entonces eso posibilitaba que los propios perpetradores pudieran dar información
que no daban a entes judiciales porque quedaban encausados. Y tiene información que hasta este momento no se conoce. Tiene esas declaraciones, tiene esas entrevistas de los perpetradores, ¿cierto? Y tiene un mapa con el señalamiento de 2 posibles puntos de enterramiento y el señalamiento de una casa que se conocía como la casa de torturas, donde fueron llevados muchas de las personas que desaparecieron y que fue el sitio de donde logró escapar un sobreviviente pues, de todos estos hechos. Entonces, esa información nunca se entregó y nunca se judicializó. A nosotros, un funcionario de la alcaldía en aquella época nos filtró el informe con el compromiso de que no lo podíamos hacer público ni entregar, ¿cierto? Entregarlo a la fiscalía no tenía mucho sentido porque no había voluntad de investigación, pero lo entregamos ayer precisamente porque creemos que la JEP puede hacer la diferencia frente a esa información. ¿Cuánto tiempo tuvieron ustedes esa investigación? Lo tuvimos 8 años, porque esa investigación nos la entregaron en el 2011. Ahí estábamos escuchando algo muy importante que le hemos seguido la pista acá en Morada Noticias, y es que esta casa que menciona Victoria en el audio, una casa que está georreferenciada por nuestros editores del Salado y los vecinos que también se mueven por este barrio, también por Juan Diego, el chico de Mujeres Caminando por la Verdad que escuchábamos ayer, como una casa que tiene una historia tremendamente turbia, pero que al mismo tiempo es una joya patrimonial. Cuando Tati escuchó esta mañana al escritor Pablo Montoya hablando de ella, ¿qué pensó? Bueno, la verdad es que me impactó mucho la historia, es muy interesante de que ojalá no se destruyera y sea una casa museo para que la gente conozca un poco más sobre su historia. Pero nos dimos cuenta de una noticia súper descorazonadora hace unos días, ¿sí o qué, Dani? Sí, ahí le estamos siguiendo la pista y bueno, es algo que todavía no va a suceder. Yo guardo un poquito de esperanza en el corazoncito. Además porque se hizo público hoy ante la JEP. Ajá, sí, y es que no podemos dejar tumbar esta casa, o sea, en esta ciudad nos están tumbando absolutamente todos los lugares que son esenciales para la memoria y que tenemos que reconstruir esa memoria, esa historia y cambiar los símbolos. Y es porque que, a través de la reconstrucción es que podemos enfrentar el dolor, o sea, claro, y es que el dolor tenemos que dejar de evadirlo, es necesario para que evolucionemos. Pretende tumbar esta casa que además de ser conocida como la casa de la tortura y pues de tener un diseño arquitectónico que puede ser patrimonio cultural, la quieren tumbar para hacer un parque de cometas y no quieren hablar del tema, de lo que ahí pasó, de todas estas denuncias que están haciendo las víctimas frente a este caso. Bueno, cabe resaltar que Pablo Montoya explicó muy bien o aclaró muy bien en la audiencia de la JEP que la administración había dicho que para construir esto como una casa de la cultura había que remodelar pues como el ambiente y él mismo dice que la casa está en condiciones aptas para hacer uso de ella. O sea, está de pie, está enterita, hay que hacerle cosas, sí, pero obviamente lo más costoso es el proceso cultural para desarrollar allí y eso es lo que la administración no quiere encargarse, así de simple, es mucho más fácil hacer un parque de cometas aunque valga más. Es lo mismo, aunque valga más, que no lo sabremos nunca, tal vez el haber tumbado el Mónaco y hacer el parque de inflexión, que apostarle a un proceso cultural ahí. En todo caso, Moni. Sí. Yo creo que eso ahí deja una discusión abierta, que una pregunta que sería bacano que cada uno pensemos, y es cómo estamos construyendo la memoria en Medellín. A mí me parece una de las cosas que más me llama la atención del centro de Medellín es que hay un lugar que dice centro histórico y yo no sé dónde está. ¿Cuál es el centro histórico? Yo no sé dónde está porque realmente... Ese letrero es un meme. Sí, es demasiado gracioso porque yo no sé qué estamos pensando nosotros de memoria. Entonces, pensemos los que estamos escuchando, cómo estamos construyendo memoria, esta memoria que es precisamente dolorosa. Numerales para una tarea próximamente, sí. Cómo estamos construyendo memoria en Medellín. Bueno, y en fin, para redondear esto,
escuchemos las palabras del magistrado moderador oponente de toda esta audiencia, Gustavo Salazar, acerca de las palabras acerca de este suceso de saber que había una investigación sobre desaparecidos oculta hasta hoy. Pero por ejemplo, algo ahí antes de escuchar las palabras del magistrado, que fue, digamos que la misma impresión del magistrado de hallar este informe y fue, digamos, como se dio el proceso de la audiencia y su carácter que tenía desde el principio, que era como darle la oportunidad a las víctimas de entablar una discusión directa con la administración. Y dentro de este proceso que quiso realizar la JEP en estas medidas cautelares fue que se conoció sobre este informe que tenía la alcaldía pues, de Medellín, pues, la administración. Sí, porque es que ahí lo teso es que en serio las organizaciones de víctimas llevan 17 años buscando a sus desaparecidos. Ese tiempo se pudo haber acortado en todos esos trámites que tal vez hicieron, todas esas veces que fueron a la fiscalía, todas esas preguntas que le hicieron a la alcaldía. Realmente es la primera vez para muchos de ellos que hablan directamente con los funcionarios encargados. Escuchemos entonces a Gustavo Salazar. Antes que entrar a calificar de manera tan directa si hubo negligencia, lo que hemos constatado es que ha pasado un tiempo extremadamente largo sin que se dé debida respuesta a las víctimas. Lo otro son conductas que vamos a evaluar de acuerdo con lo que se allegue en términos de la pertinencia y la diligencia debida de las instituciones que tuvieron responsabilidad durante estos 16, 17 años. En relación con el informe y demás, yo creo que hay que esperar cuál es el sentido, en términos del sentido de las medidas cautelares, hay que esperar porque todavía lo que creo que queda un poco en el aire es que creo que vamos a requerir más información aún para poder tomar de manera debida las medidas y en esa medida no podemos anticipar hasta que no tengamos la información suficiente. Mientras esperamos. Otro año, ¿qué pasa? Yo espero. Bueno, mientras les dejamos ahí todo esto que está sucediendo con la paz en nuestra ciudad, escuchemos qué pasa con la paz en los territorios, una nueva colaboración de las sabrosas que nos gustan, Dani. Sí, tenemos esta vez un podcast que nos manda muy bello, Enfoque de Oriente, y se llama Los 5 animales de la selva, una emisión especial que hacen sobre el proceso de paz con niños de todo el territorio de Antioquia. ¿Cómo hace el hombre el sonido de la guerra? Si es cierto aquello que dice que la guerra creada por el hombre nos suspende los sentidos con la muerte, es momento entonces de reactivarlos al ritmo y sonido de la vida y de la paz. ¿Y cómo hace el hombre el sonido de la paz? Caminaba el jaguar en la selva. Lleva un apetito de varios días y mientras camina se pregunta: ¿quién nos será mi próxima comida? Muy a lo lejos, el ave desde el aire observa las montañas y valles que le pertenecen. El viento sopla fuerte e intentan arrojarla contra los suelos, pero ella se resiste. En la misma selva, la coneja que siempre se lo roba todo cuenta sus zanahorias recolectadas durante todo el día. Esto sucede dentro de la tierra y por encima de esta, una perra intenta con sus garras entrar al nido de la coneja. Huele y rasguña. Ladra y aúlla, señalando que debajo de la tierra hay una deliciosa planta para ella. Mientras esto pasa, la gata da un paseo aprovechando la ausencia de su amo. A la distancia, ve a aquella perra que con sus garras intenta perforar la tierra. De repente, aparece su primo, el jaguar. Ellos, que años atrás habían peleado juntos por defender la selva, hoy se volvían a ver.
Maullan y se acarician como saludo y luego sobre la tierra dibujan el plan para cazar a esa jugosa presa. Dicen: Tú irás por el frente, mientras yo lo ataco por la espalda. De acuerdo. Se ponen de acuerdo mientras en los aires las cosas cambian, no van tan bien. Hay tormentas, rayos y lluvia. El ave da vueltas en círculos, los vientos fuertes la sacuden y cambia de dirección. Parece que va a caer sobre la selva. Mucho más abajo, la ambiciosa coneja que esperaba los cultivos con fruto de los huertos para robarla, cuenta su botín. Y con orgullo y prepotencia mastica y come lo que otros con esfuerzo siembran. La perra la escucha y apresura la búsqueda. Ya casi entra a la cueva, mientras los felinos que habían trazado una ruta se lanzan hacia su víctima, la perra. De los aires va cayendo una ave que perdió su rumbo y el fuerte huracán hace de su vuelo un precipicio constante y cae. Todo ocurre en un instante. El ave cae sobre los felinos, el jaguar y la gata, justo cuando van a atacar a la perra. Esto suena como una explosión fuerte. Una vez se pone todo en silencio, del fondo de la madriguera sale la coneja y sin pensar en todo lo que pasó en su selva, sale a la superficie y puede ver a todos sus semejantes, el resto de los animales heridos y agonizantes. Aquella a quien solo en un momento le importó su comida y su botín, ahora siente solidaridad por sus compañeros de la selva. Ya no me importan esas zanahorias, voy a curar a todos mis amigos. Al final cuenta la leyenda que se le ve caminar en la selva a todos los animales, defendiéndola y cuidando de su mayor depredador, el hombre. Mi nombre es Aira Juliet Díaz Orozco, tengo 9 años y esta es la voz del gato. Mi nombre es Kelly Vanessa Restrepo Osorio y tengo 8 años y así hace el perro. Hola. Hola, yo soy Tomás Medina Álvarez, tengo 8 años y así habla el pájaro. Mi nombre es Ana Sofía Marulanda, tengo 8 años y yo interpreté el conejo. Hola, yo soy Fray Alejandra Sera, tengo 10 años, interpreté al jaguar. ¡Uah! Mi nombre es Lucas Rendón Muñoz e interpreté el hombre. Había una vez una selva que había muchos animales. Habían perros, habían gatos, habían jaguares, habían conejos y habían muchos pájaros. Y había un hombre malo llamado Lucas. Me morí del amor con esos créditos de este podcast. Sí, muchísimas gracias a Enfoque Oriente por mandarnos este pedacito de ese proceso de radio comunitaria que están haciendo en los territorios y sobre todo en estos campamentos de desmovilización y también con los niños en todo Antioquia para hablar un poquito de ese proceso de paz que puede ser tan intangible y tan difícil de entender, sobre todo para un niño que está empezando a construir su visión de país. Para recapitular y también ir cerrando un poco este tema que nos trajo a la conversa hoy, hay sucesos muy importantes que salieron a la luz en estas audiencias, estas 2 jornadas de audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz en su visita a Medellín, y es que la Fiscalía de Medellín reconoció que se le perdieron las muestras para identificar 5 personas encontradas dadas por desaparecidas en la Comuna 13 y en este momento están inhumadas en el Cementerio Universal. Es decir, en este momento no hay cómo identificar a esas personas y esto es un asunto muy teso. ¿Cómo es que se le pierden 5 pruebas tan significativas a la Fiscalía? ¿Ustedes qué pensaron, muchachos? ¿Ustedes qué pensaron cuando escuchamos eso? ¿Es que...? No, un desorden. A mí me generó la pregunta,
¿cómo se puede perder un cuerpo? O sea, ¿cómo es posible que se pierda un cuerpo? Sí, un resto, pues, o sea, no sé, es que uno se imagina como un fémur, pues, como que lo tiras a la basura. ¿Lo dejas tirado en una esquina o qué? Pues... Y impresionante también, digamos, cuando el magistrado le preguntaba sobre las fechas del conocimiento de la pérdida y lo que había ocurrido, literalmente la fiscalía se quedaba como, no, tenemos, pues, no sabemos. no sabemos, o sea, las fechas, o sea, decían que menos mal los cuerpos que se reencontraron, porque hay que decir también que hubo unos cuerpos que se perdieron, dos de los 5 cuerpos se perdieron, pero los volvieron a encontrar. Y dan la expresión como que menos mal tenían todavía el código con el que le hicieron la identificación de la necropsia. Entonces uno queda como así que menos, pues... No, y también está la reflexión, porque hay que hacerla, muchachos, y es como qué tanta oscuridad tiene que tener uno en el alma para embolatar cuerpos, marica. A mí me parece importante el dato de Samuel, y lo recuerdo, y es que la fiscalía se dio cuenta que no tenía esos cuerpos hace 10 días. Exacto. Por medio de un correo electrónico, estaba leyendo y no en mayúscula, en negrita y subrayado. Sí, decía de esa manera. Exactamente así, literal, no tenían los cuerpos. Y bueno, escuchemos qué les dijo el magistrado moderador Salazar. Muy grave saber que restos encontrados han desaparecido nuevamente, y obviamente el día de hoy pues ha sido justamente una audiencia en donde teníamos como finalidad solicitar diversa información a diversas entidades, y así como escuchar a las víctimas. Dicho esto, de manera posterior y entre los trámites que se siguen en la presente medida cautelar, pues tomaremos las decisiones que en derecho correspondan. Nos queda por destacar otro suceso importante que salió revelado en esta audiencia. Le seguiremos haciendo seguimiento pues porque se nos agota el tiempo de este viernes, y es que en la escombrera todavía estaba en curso un título minero que puede poner en riesgo toda la evidencia que puede haber en el territorio. Entonces la JEP, al menos en esta audiencia, dejó muy en firmes unas órdenes para la Fiscalía, para la Alcaldía y para la Gobernación de Antioquia, que es esta encargada del título minero. La Gobernación de Antioquia prorrogó por 10 años más ese título minero, o sea que esta depende. Tiene 30 días para presentar una propuesta de memoria concertada con las víctimas y 10 días para presentar informe de fiscalización de esos títulos mineros. También la Alcaldía tiene 3 días para presentar el contrato de la investigación engavetada y la investigación. Entonces, vamos a ver si las organizaciones cumplen. Y la Fiscalía tiene 10 días para presentar también sus informes respecto a los cuerpos perdidos. Y yo creo que de tareas pendientes también para la Fiscalía y la Alcaldía será como mejorar el tema de la coordinación, porque también sucedió en la audiencia algo con respecto a la Casa de Vivienda Social, pues de interés social que había en el sector, y que la Fiscalía dice que había una vivienda, la Alcaldía dice que no. La Alcaldía se dio cuenta de que hizo un edificio de interés social, gracias a Samuel por esa noticia. Se dio cuenta de que habían construido un edificio de interés social sobre un terreno donde podía haber personas inhumadas. Y se enteró por la Fiscalía, porque literal la funcionaria de la Alcaldía dijo, me acabo de enterar. O sea, y si será, es que uno ya no sabe qué creer. Se los dejamos ahí ustedes, oyentes, en el aire. Finalmente queremos cerrar la emisión de hoy con la voz que queda de esta audiencia extenuante de casi 2 días, día y medio larguito, estuvo como hasta la 1 de la tarde dándonos de qué hablar hasta ayer. Entonces les dejamos la voz de una víctima, una de las mujeres caminando por la verdad, que nos dice que queda de esa sensación que tienen las víctimas después de haber recibido esta visita de la JEP. Y agradezco mucho a Samuel, Mónica, Tati, Cami, que me acompañaron en esta jornada de 2 días en los juzgados de la Alpujarra, y gracias a Dani en la magia de la consola por darnos toda su experiencia sonora. Chau. Muchas gracias por escucharnos, por estar aquí conectados. Los vamos a dejar entonces con la voz de Margarita Restrepo de
Mujeres Caminando por la Verdad, y también con un minuto de vida en esta emisión, no solo por los asesinatos que vivimos cada día en Medellín, sino por todos los desaparecidos en Colombia y en especial los desaparecidos de Medellín, y que la JEP siga haciendo todo lo que tiene que hacer por la verdad de las familias que están esperando saber dónde están sus seres amados. Chao, chao. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Le doy gracias a la JEP por habernos brindado la oportunidad de estar aquí en esta audiencia que es tan importante para nosotros, por habernos preferido y estar en el tema de Comuna 13. Para nosotros es un logro muy grande, es un fruto de nuestras luchas, de nuestra resistencia. Y quedo muy contenta, quedo muy satisfecha porque la JEP nos dio esperanza de la desesperanza que teníamos con las institucionalidades. Se acerca la elección de alcalde. Elijamos a alguien que reduzca la violencia sin atajos y sin cuentos. Una política de seguridad hecha por administradores, servidores y cuidadores, controla y tramita equivocados, protege a aterrorizados y consuela a descorazonados. Nada justifica el homicidio.